Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Mirada Crítica. El día de hoy les tenemos un tema que seguramente le va a interesar a todos ustedes, o por lo menos a la mayoría de la población del estado, de la capital de San Luis Potosí. Se trata del transporte público, del transporte urbano. ¿Cuál es el aumento que podrá tener ahora que viene este movimiento, este asunto, para dentro de unos meses? Es evidente que, bueno, entran una serie hasta de choques, entran una serie de contemplaciones y de puntos de vista para ver cuál es lo justo para subir a la tarifa del transporte urbano, un asunto que seguro le va a preocupar a muchos potosinos. Antes de entrar al tema y de tenerles a ustedes una parte de lo que opinaba la gente y una parte de lo que es este problema del transporte urbano de la tarifa, voy a presentar a mis amables invitados, el licenciado José Juan González Pesina, licenciado en Administración de Empresas, y él es asesor de la Comisión del Congreso del Estado de Comunicaciones y Transportes. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo a todo el auditorio. El señor Margarito Terán López, un hombre conocido aquí en San Luis Potosí de muchos años. Él viene como representante del transporte urbano de los permisionarios. Bienvenido, señor Margarito. Buenas noches y gracias por la invitación. Tenemos a dos jóvenes que han aceptado la invitación aquí a platicar en Mirada Crítica. Uno de ellos es Saúl Emanuel Pantoja. Muchas gracias, licenciado Calzada. Bienvenido. Y David Reyes Medrano, bienvenido. Gracias y buenas noches. Él es de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, él es de la Universidad Tangamanga. Ellos han juntadose un grupo de estudiantes para ver todo este tipo de problemática y todo, sobre todo problemas en especial, se llama Sociedad en Movimiento. Sociedad y Juventud en Movimiento. Sociedad y Juventud en Movimiento. Muchas gracias por la corrección. Y bueno, también los felicito porque qué bueno que ustedes estén preocupados por el bien de San Luis y por el bien de la población. Bienvenidos. Vamos a presentarles esta cápsula que les preparamos para ustedes. En estos días se ha manejado un posible aumento en el costo de la tarifa del transporte urbano. ¿Pero qué representa toda esta situación? Un aumento en el costo del transporte público no solo implica mayor ganancia para los choferes, sino que lleva detrás incrementos de gasolina e impuestos. Pero aún así, esto no justifica el aumento desmedido casi rayando en 10 pesos, ya que la mayoría de la ciudadanía utiliza este servicio 2 veces al día o incluso más. En San Luis Potosí existen más de 30 tipos de ruta de transporte público. Algunos van desde Soledad de Graciano Sánchez, Pozos, la zona industrial, el periférico, Saucito y hasta la FENAPO, hasta el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Esto implica que por cada recorrido suben más de 30 pasajeros a la vez. Por lo que si multiplicamos esta cifra por los 6.60 que tenemos que pagar como usuarios, obtendremos 198 pesos de ganancia. Ahora, multipliquemos esto por cada una de las vueltas que da cada ruta dentro de la ciudad. Es necesario aclarar que este dinero no va directamente hacia los choferes de las unidades, sino a las concesionarias de los mismos. Los concesionarios son los dueños de las unidades del transporte urbano. En San Luis Potosí existen varias empresas, tanto locales como foráneas. Y estas concesionarias son las que están pidiendo que el costo del pasaje aumente. Este aumento se busca para subsanar el incremento de insumos, gasolina, refacciones, seguros del pasajero e incluso de los mismos incrementos que el gobierno del estado tiene en el pago de hologramas, placas, licencias de manejo y demás impuestos federales. Si bien es necesario recordar que la gran mayoría de la ciudadanía presenta quejas por su mal servicio, por las malas condiciones en las que se encuentran e incluso por la inseguridad que se vive dentro de ellos. Finalmente, la opinión más importante es la de usted. Participe en esta mesa de debate hoy en la noche. Para Mirada Crítica, Jesús Compeán. Súbale, súbale, pásale, pásale. Hay lugares. No tome el metro, no tome el taxi. Hay lugares. Bien, como ustedes pueden observar, bueno, viene Congreso del Estado,
que también tendrá injerencia ahí, permisionarios, y la parte que consume el transporte, si sí lo podemos mencionar. El licenciado González, viene en los próximos meses, vendrá esta tarifa. ¿Qué esperamos del Congreso del Estado? En cuanto al Congreso del Estado, es la institución por sí que tiene encargado el hecho de hacer las leyes y hacerlas respetar. En el artículo 94 de la Ley del Transporte Urbano se establece el mecanismo acordado ya para el incremento a las tarifas. Ese incremento o ese mecanismo que está ya en ley, al Congreso del Estado le corresponde vigilar su puntual cumplimiento, es decir, los esquemas de negociación y que llegaron a esa ley. ¿Le quiere platicar a la gente, licenciado? Sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál es ese sentido de negociación, quién con quién? Así es. Para que quede muy claro para el público. Existe un Consejo Estatal del Transporte en el cual concurren tanto los usuarios del transporte, están representadas todas las asociaciones estudiantiles, están representados los permisionarios, está representada la universidad, como ya lo había comentado, la Asociación de Padres de Familia, la Asociación de Adultos Mayores, sindicatos, todos concurren a esas reuniones del Consejo Estatal del Transporte. Ahí se delibera y se nos exponen las fórmulas o la fórmula matemática que ya está establecida en ese artículo 94 que yo le refiero, en donde se toman en cuenta 4 factores para determinar el incremento a la tarifa del servicio del transporte urbano. Uno es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que comúnmente conocemos como la inflación. Ahí está, no lo calculan aquí ni los permisionarios ni el gobierno del Estado, es un indicador que publica Banco de México, en este caso, mejor dicho, ya el INEGI, incluso es independiente ya a gobierno. El otro índice es el Índice Nacional de Precios al Productor, es decir, en qué porcentaje al permisionario se le han incrementado refacciones, insumos que se requieren, el incremento al salario y el incremento que sufre el diésel. Son 4 factores que se utilizan y que en un promedio ponderado de manera matemática surge de alguna suerte la tarifa teórica. De ahí en adelante empieza a existir la negociación dentro de todos los actores que están ahí dentro de ese consejo, pues para llegar a la tarifa. Ahora, vuelvo a repetir, la labor específica del Congreso del Estado es velar porque se cumpla la ley y evidentemente escuchar y ser portavoz de los reclamos de todas las partes que intervienen en el sistema de transporte. Bien. Señor Margarito, ¿cuáles son los argumentos de los permisionarios? Es evidente que, bueno, pues tendrán que si suben los gasolinazos mentados, que si las refacciones subieron, etcétera. Porque ustedes, bueno, van a entrar en esa negociación para que se llegue a una tarifa justa. ¿Cuál es la postura de los permisionarios? Bueno, indudablemente somos respetuosos de la ley y aquí realmente ya la tarifa no se obtiene a gritos y sombrerazos, sino se obtiene por medio de las fórmulas que establece el artículo 93 y 94 de la Ley del Transporte Público vigente. Hay 2 formas de solicitar la tarifa. La primera es automática, ¿verdad? Que tiene que entrar en vigor el segundo sábado del segundo mes de cada año, es la que refirió el representante del Congreso, con fundamento en los 4 indicadores que se mencionaron anteriormente. Si realmente el prestador del servicio no está de acuerdo, con fundamento en la ley puede solicitar una revisión a la tarifa, cuando así lo crea conveniente, con fundamento en un estudio de rentabilidad donde se incluyen ingresos y egresos sobre el número de pasajeros, que es lo que nos va a dar la tarifa. Indudablemente que nosotros vemos que día a día es más difícil para la población pagar un incremento. Entonces realmente es cuando el poder legislativo debe legislar y dotar de recursos al Ejecutivo para que se le dé un subsidio, para que la tarifa sea barata y pueda hacer uso del transporte toda la ciudadanía. Hay que privilegiar las mayorías, no las minorías. Hay que invertir más en vías de comunicación para darle al transporte carriles confinados y se puedan abatir un poco los costos. Bueno, ahorita vamos a tener también esa es la opinión de los permisionarios, pero vamos a ver qué dicen los usuarios. Pero antes hacemos una pausa y regresamos.